Hola, bienvenidos a otro episodio de Diario de una Arquitecta. Hoy vamos a estar haciendo live streaming. No sé cómo vaya a funcionar esto, pero vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué pasa. No sé si voy a poder ver sus comentarios, mientras estamos haciendo esto, pero déjenme, voy a Facebook para ver si algo está sucediendo, mientras yo estoy aquí. Muchas gracias por estar una vez más. Así ya ve. Ya me vi que estoy hablando. Bueno, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Como les había comentado, esta semana vamos a tener 2 episodios, porque, pues, la semana pasada no hubo episodio y grabé el martes el episodio que salió, perdón, grabé el lunes el episodio que salió ayer, el día de mi cumpleaños. Y bueno, ya con este episodio cerramos el mes de el mes de febrero. Eh, este mes fue como un mes de hablar un poco de, la gestión de proyectos, los proyectos, a gran escala, los proyectos de construcción a gran escala. Hice un recuento de 35 cosas, después de 35 años, porque cumplí 35 años. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí en lo particular me gusta mucho, me apasiona, que es el tema de las oficinas en general, las oficinas del futuro, las oficinas también del presente, su evolución. Vamos a hablar un poco de la historia de las oficinas, cómo es que nace el concepto de la oficina y cómo es que ha evolucionado a través de los años. Y pues sí, es de lo que vamos a estar hablando. También algunos ejemplos innovadores. Estos ejemplos, voy a hacer algunos ejemplos en el mundo y también encontré algunos ejemplos en México. No voy a estar tocando el tema de ningún proyecto en el que yo he estado involucrada, pero sí de algunas empresas con las que he trabajado o empresas que en general son como el benchmark o a mucha gente quiere tener oficinas como esas empresas. Entonces, ¿cómo es que surgieron las oficinas y qué impacto tuvo cada una en su época, sobre todo en el diseño? Al final, pues sí, dependiendo de la época, o un eh, tuvo un impacto en cómo es que esto afectó al edificio, las instalaciones, a la infraestructura como tal. También, pues, la oficina se ha convertido en un lugar donde, pues, la gente, que trabaja en algún lugar, pues, pasa normalmente, pues, al menos de un tercio a un cuarto de su día ahí. Entonces, pues, obviamente, durante el paso de los años, se ha pensado y se ha visto de manera diferente, y sobre todo después de la pandemia o durante la pandemia, hubo un parteaguas bastante interesante en el tema de las oficinas, y pues ya no nada más es como un escritorio y una silla, sino va mucho más allá de eso, ¿no? Y bueno, también qué tendencias están definiendo la oficina del futuro. Entonces, bueno, como les había comentado, primero vamos a empezar con este recorrido por la historia de las oficinas, y cómo es que ha evolucionado hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, nos vamos a ir un poco a la historia, vamos a hacerlo como de la manera más amable posible para que todos puedan entender como esta parte, ¿no? Porque creo que sí es importante para entender cómo es que hemos llegado a este punto. Entonces, entre el siglo XV y el siglo XVIII es cuando nacen los primeros espacios administrativos. Entonces, se han encontrado registros de las primeras oficinas en el siglo XV, sobre todo con los comerciantes. Los comerciantes eran quienes usaban estos lugares que eran unas estaciones de trabajo similares a los escritorios que conocemos hoy en día. Pues sí, o sea, tenían una mesa, una silla y ahí era donde estaban llevando a cabo su actividad. Entonces, este trabajo estaba pues reservado, era un trabajo de oficina como tal, sin que se llamara oficina, y estaba reservado para algunas personas que pertenecían a un grupo de la sociedad, digamos, como de la élite o de la burguesía. O sea, no eran así como del estrato social más alto. Si nos vamos como en general a la historia, los comerciantes siempre ocuparon un lugar, pues,
único y especial en la sociedad porque pues generaban cierto ingreso, ¿no? Y movían el dinero y cosas por el estilo. Entonces, también pues ellos tenían accesibilidad a la educación que no toda la gente tenía, ¿no? No toda la gente en la sociedad lo tenía. O sea, esto empezó como de manera muy, ¿cómo decirlo? Como muy natural, muy burda, ¿no? Entonces, la oficina como tal o el espacio donde trabajaban no tenía una estructura o un modelo como tal, entonces era más como intuitivo y personalizado, ¿no? O sea, dependiendo de en dónde estaban, qué hacían, lo que tenían a la mano, pues empezaban a armar como estos lugares de trabajo y estos módulos sin seguir ningún tipo de lógica o de diseño o un estándar como tal, pero así fue como, digamos, nació en esa época y fue como poco a poco evolucionando hasta que llegamos al siglo XIX, que es cuando es la revolución industrial y a partir de la revolución industrial pues pasaron muchas cosas y entre esas muchas cosas, aquí empezó ya el auge del trabajo administrativo, porque pues ya no había, ya empezaba como a haber más maquinaria, ya no se necesitaba tanta gente en las líneas de producción, por ejemplo, digamos que los trabajos empezaron a volverse un poco más administrativos, hubo un mayor auge de manera administrativa y no tanto en piso, por así llamarlo. Entonces, si con el crecimiento pues de las fábricas, las empresas en general necesitaron tener o necesitaban tener más trabajadores administrativos y pues hubo este cambio, ¿no? Entonces, aquí fue cuando se empezaron a crear estas oficinas pues más modernas, un poco ya como lo que conocemos el día de hoy, pasaron de ser espacios residenciales a pues grandes salas de trabajo con escritorios alineados. Esto fue un cambio interesante porque normalmente antes de esto los comerciantes pues estaban tal vez trabajando en su casa o en una plaza, en algún lugar como público, pero no había como tal, pues estos lugares corporativos, por así llamarlo, ¿no? Entonces, aquí es cuando hay este cambio a tal vez estar en las fábricas, en lugares que ya no eran casas, que ya no eran lugares como públicos, sino más bien otros espacios de trabajo. Y aquí es ya cuando también empezamos a ver muchísimos escritorios, pues alineados, ¿no? Y unos al lado de otros. Y el trabajo de oficina se convirtió en una labor masiva y ya es cuando ya no es nada más para cierto grupo de la sociedad, o sea, para la élite, ya empieza a ser como pues gente de todos los lugares, de todos los estratos sociales, por así decirlo. Y bueno, ya a principios del siglo XX es cuando empezamos a ver la estandarización y la eficiencia en los espacios de oficina. Entonces, en 1920 hay una persona que se llama Frederick Taylor y él es el primero que aplica los principios de la producción en cadena a las oficinas. Entonces, lo que veíamos en las fábricas, por así decirlo, o en las líneas de producción, esos mismos principios pasan a ser, pues sí, parte de las oficinas, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que se ven es los escritorios organizados y con una estandarización. Entonces los vemos en filas y de esta manera se maximiza el espacio, ¿no? Y después también tenemos supervisores con vista directa a los empleados, un poco como lo que pasa en los salones de clase, donde tienes al maestro enfrente y a los alumnos viendo hacia el maestro para que el maestro pueda estar revisando y checando a las personas, ¿no? Entonces eso es lo que empezó a suceder y los espacios son completamente funcionales y orientados a la productividad. Entonces, aquí es ya cuando empieza a formalizarse como tal el espacio de la oficina, el espacio corporativo. Después, en 1960, o sea, pasan pues algunos años, digamos que siguió con la misma configuración desde los 20 hasta los 60, pero en los 60 recordemos que es cuando viene como todo este cambio de paradigma en muchos sentidos en la sociedad, en la música en general. Y aquí viene un tema que es la revolución del paisaje de oficinas, que viene de un consultor alemán, que en alemán se llama Bürolandschaft, y lo que él decía es que o sea, él propuso un nuevo concepto de oficinas, donde las oficinas ya no tenían jerarquías, o sea, jerarquías físicas, porque pues normalmente
lo que venía sucediendo también es que empezaba a haber como estas oficinas privadas, o sea, la gente, como que la gente staff, o sea, todos los que no tenían un puesto como de gerente o de director o de vicepresidente, todos estaban en un mismo espacio, pero los que tenían mayor grado de jerarquía, pues ya empezaban a tener como espacios más privados o había lugares donde no toda la gente podía entrar, entonces como que este tema de democratizar el espacio no existía. Y él fue cuando dijo, vamos a eliminar estas jerarquías físicas, hay que eliminar todo esto y vamos a priorizar la comunicación y la flexibilidad de los espacios. Esto me parece muy interesante porque aunque es de los 60, es algo que vino mucho tiempo después y lo vamos a hablar como un poquito después, ¿no? Este modelo, pues, básicamente eliminó las filas rígidas de escritorios, había más flexibilidad, incluso como hasta eh, comunas o comunidades, o algunos les llaman hasta colonias de diferentes equipos en diferentes lugares. Y entre esos espacios, pues se promovía algunos espacios de trabajos más fluidos, que hoy en día es algo que se sigue utilizando, pero bueno, digamos que la forma de llamarlo ha cambiado un poco. Y después, en la década de los 80s y 90s, pues viene como todo este tema donde evoluciona todo el trabajo digital y llegan las computadoras, los servidores. También vemos pues que viene todo este boom de el aire acondicionado. Entonces, también toda esta infraestructura que tiene que tener el edificio cambia mucho la configuración dentro del espacio, ¿no? Porque, pues, normalmente en los edificios que hay muchos pisos, en el centro del edificio o en el core del edificio es donde viene de manera vertical toda esta infraestructura, las escaleras, el elevador, todo el cableado, todo el tema de plomería, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también por todas estas cosas, el espacio como tal tuvo que tener ciertos cambios para poder tener como toda esta nueva tecnología, ¿no? Entonces, sí, la llegada de las computadoras impactó mucho el diseño de las oficinas y pues recordemos que en los 60, por ejemplo, una computadora te utilizaba un cuarto completo y pues ya después fue reduciéndose el espacio y ya nada más tenías o tenemos todavía servidores que ya no ocupan tanto espacio como hace algunas décadas, pero también eso pues ha ido modificando los espacios de trabajo y ahora pues todo el mundo tiene normalmente una laptop, antes había computadoras con CPU y todo este tema, pero bueno, en los 80s y 90s pues sí, las computadoras y toda la infraestructura para el tema de las computadoras y el internet impactó el diseño de las oficinas. También se crearon espacios más densos y especializados, con áreas destinadas a servidores y redes informáticas, lo que les platicaba. Y pues en los años 90 es cuando llega el correo electrónico y el Internet y la intranet hicieron más viable el trabajo descentralizado. Pues esto quiere decir que tú ya no tenías que estar en tu oficina o sí, en una oficina en específico para poder trabajar, o sea, ya podías empezar a tener estos inicios de flexibilidad en el trabajo, ¿no? Porque pues ya tenías servidores donde a lo mejor desde otros lugares podías empezar a trabajar. Pero bueno, ya en el siglo XXI es cuando las oficinas híbridas y el trabajo flexible aparece como tal y el avance del Internet y la digitalización transformaron completamente el concepto de la oficina. Entonces, también pues es cuando empezamos a ver modelos de trabajo remoto. De hecho, pues antes de la pandemia ya había empresas y había trabajos o roles en el trabajo donde pues tú tenías que estar viajando, no tenías como una oficina fija. Para las empresas que son transnacionales y que hacen muchos viajes de trabajo, pues realmente trabajan en las oficinas que tienen alrededor del mundo. Hay quienes tienen que hacer visitas a proveedores, entrenamientos. Y bueno, allá en la pandemia, cuando llega la pandemia, lo único que sucedió es que todos estos temas de trabajo remoto, coworking, flexibilidad y demás, pues se aceleran totalmente y pues las empresas tienen que adoptar los espacios flexibles y dinámicos. Y esto fue como muy rápido, pero solo para que entendieran cómo es que
de que nació la oficina, perdón, con los comerciantes, pues ha evolucionado a lo que conocemos hoy en día. Y pues, o sea, digo, también a veces pensamos en las oficinas como un espacio como súper grande y con muchísima gente, pero pues bueno, hay empresas que son, no sé, 2 personas o una persona y pues tiene que haber como este tema de un escritorio, tu silla y un lugar para que puedas trabajar. Incluso yo tengo un espacio en mi casa. Entonces, digo, la escala puede ser desde lo más pequeño que se puedan imaginar, algo gigante, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora cómo estas influencias han moldeado las tendencias actuales en el diseño de las oficinas, ¿no? Y aquí vamos a empezar a ver algunos ejemplos, una disculpita. Entonces, vamos a platicar de la flexibilidad y la adaptabilidad. Y bueno, ya platicamos que pues ya hoy en día las oficinas ya no son estáticas. Entonces, por ejemplo, Miller Knoll, o antiguamente lo que se conocía como Herman Miller, o sea, esta empresa que se ha dedicado, es una empresa estadounidense que lleva muchísimos años diseñando muebles de oficina. Ellos han desarrollado pues este mobiliario modular donde o sea, tienen como, o sea, son muebles modulares que son móviles y ajustables, ¿no? Entonces, esto pues ha permitido que conforme el espacio ha tenido que configurarse o evolucionar a diferentes maneras, pues puedas utilizar ese mismo mueble o ese mismo mobiliario para las necesidades que tienes, ¿no? Y esto es como algo importante para el tema de las oficinas. Steelcase, por ejemplo, que es otra empresa de mobiliario, ha identificado 6 claves para espacios de trabajo innovadores, como por ejemplo la personalización del espacio según las necesidades del usuario, ¿no? Y esto también tiene que ver con que los muebles son modulares, que se pueden configurar de manera muy fácil, muy intuitiva. Pues creo que eso está padre, que no es nada más como el diseño del espacio, sino también lo que le pones al espacio, que en este caso son los muebles. Otro tema que vemos, el bienestar del empleado. Esto era algo que, por ejemplo, cuando empezó todo el tema de la revolución industrial, pues a la gente no le importaba eso, ¿no? Era como más el tema de productividad. Y ahora lo que ya se está buscando es que las oficinas también sean un lugar donde te sientas bien y que sean saludables, ¿no? Entonces, un buen ejemplo y que toda la gente siempre dice, yo quiero mi oficina o yo quiero trabajar en una oficina como la de Google. Google lo que ha logrado y que es muy exitoso en ese sentido es que ha integrado zonas recreativas y espacios verdes para mejorar la experiencia de sus empleados. Y esto, pues sí se ha visto reflejado en la productividad de la gente, porque ya no es nada más ir y trabajar en un escritorio o estar en salas de juntas, ¿no? Sino que ya se vuelve una experiencia ir al trabajo, y no es tanto el hecho de que haya café o que te regalen comida en el trabajo, sino más bien que tú te sientas de una manera diferente y que no sientes que estás trabajando todo el tiempo, ¿no? Sino que tienes estos breaks para hacer otras cosas, ¿no? Volviendo un poco con Miller Knoll y Steelcase, ellos han diseñado espacios con iluminación circadiana, y que este es un tema importante. Si no saben acerca del ciclo circadiano, o sea, es simplemente que nuestro cuerpo está acostumbrado a entender lo que está pasando en el día, eh, por, a ver, vamos a decirlo mejor, es el ritmo biológico que regula los cambios físicos, mentales y de comportamiento del cuerpo en un ciclo de 24 horas. Está controlado por el hipotálamo, ¿no? Entonces, cuando tú estás viendo qué es lo que está pasando en el día, o sea, cuando ves que es de mañana, de tarde y noche, tu ciclo circadiano está funcionando de manera correcta. Se ha visto que con gente que no tiene esta exposición a la luz natural, por ejemplo, en una oficina, empiezan a tener trastornos en su circo, ay, Dios mío, no en su circo, en su ciclo circadiano, ¿no? Entonces, a lo mejor esto es algo de lo que podemos platicar un poquito más, pero pues también impacta en el sueño, en que comas de manera correcta y así, ¿no? Porque, pues sí, normalmente lo que hace el cuerpo es que durante la noche como que está en un estado totalmente diferente a cuando hay luz, a cuando pues sí, cuando
cuando es de día. Entonces, por ejemplo, cuando está la luz del sol, sube tu presión arterial, estás alerta, tienes mucha más coordinación. Y cuando es de noche, por ejemplo, empiezas a secretar melatonina. Por eso los espacios donde no hay luz natural en una oficina, normalmente pues la gente tiende a tener sueño, eh, secretan melatonina, eh, empiezan a tener frío porque la temperatura baja, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, esto es algo que sí se ha notado mucho y por eso es importante el tema de la luz natural o que tengas forma de simular que tienes la luz, ¿no? Entonces, Miller Knoll y Steelcase han logrado ajustar la luz eh, según la hora del día para reducir la fatiga con este tema de la iluminación circadiana. Después tenemos el tema de la sostenibilidad y la tecnología, que esto yo creo que cada vez está muchísimo más presente en el tema del diseño de los espacios y a veces son cosas muy, muy sencillas. Hace, yo creo como unos 2, 3 veces me invitaron a un foro de LEED y justamente un arquitecto decía, o sea, a veces son cosas muy sencillas que no nos toma mucho tiempo incorporarlas dentro del tema de la sostenibilidad o sustentabilidad. Por ejemplo, el tema de, ay, Dios mío, se me fue el nombre, de la orientación del edificio, ¿no? O sea, hacer un buen estudio de orientación del edificio nos va a beneficiar en muchísimas cosas y estamos agregando temas de sustentabilidad que no nos van a agregar ningún costo adicional en el proyecto y al contrario nos van a ayudar en otros temas, como pues que no tengamos, por ejemplo, tantas unidades de enfriamiento en el edificio, entonces el tema del aire acondicionado no va a estar funcionando tanto, no se va a calentar tanto el edificio y cosas por el estilo. Entonces hay cosas muy, muy sencillas que se pueden hacer desde la etapa de diseño que nos van a ayudar con el tema de la sostenibilidad. Entonces, algo que sí se está viendo mucho es que las oficinas en general deben de ser espacios ecológicos y eficientes en todos los sentidos. Y también se está buscando que los elementos que se incluyen en estos espacios, ya sean acabados, materiales y muebles, también cumplan con estas funciones, ¿no? Entonces, ya también hay muchos productores de muebles. Silencio. No, una disculpa, mis perritos vinieron aquí a saludarme. Entonces, por ejemplo, Miller Knoll ha eliminado los PFAS, que son químicos dañinos en los productos, e incorporando pues más materiales sustentables. También esto es algo que, por ejemplo, nosotros estamos ahora buscando en los muebles y pues no nada más la composición del producto como tal, ¿no? Que sean materiales reciclados o de segundo uso, que ya no estemos utilizando, por ejemplo, cromo, los textiles, nada de vinil, que sea fibras naturales como lana o si estamos utilizando poliéster que sea igual de segundo o de tercer uso. Y bueno, también que tengan un tema de durabilidad pues largo para que no tengamos que cambiarlos en al menos un rango de 5 a 10 años, ¿no? Por ejemplo, encontré un proyecto que es el Banco de Portugal. Ellos han invertido en cabinas de trabajo antisísmicas para garantizar privacidad y seguridad en el espacio. Y, por ejemplo, Steelcase también y Unilever en Chile están implementando estrategias de trabajo híbrido para reducir la huella de carbono, porque pues sí, o sea, eh, al final eh, parte de tu fuerza de trabajo no se está moviendo todos los días para llegar a la oficina, esto claro que va a impactar en la huella de carbono. Hay cosas muy sencillas que se pueden hacer que al final suman pues, para este tema de la sustentabilidad. Entonces vamos a pasar al último bloque del día de hoy, que es algunos ejemplos de oficinas innovadoras y que están aplicando pues todas estas tendencias que estamos hablando el día de hoy, ¿no? El primero es el Centro de Aprendizaje e Innovación de Steelcase en Múnich. Este es un espacio de trabajo de más de 14,000 metros cuadrados, donde fomentan la colaboración y la creatividad. Entonces aquí no es nada más de uso exclusivo de Steelcase, sino también invitan a personas que necesiten un espacio para colaborar y donde necesiten todo este tema de la creatividad que vayan a este lugar, pues
pues sí, integran como a todas estas personas, la tecnología y pues el espacio como tal impulsa el aprendizaje continuo. Y creo que esto está padre, ¿no? El tema de comunidad, de que no nada más sea para ciertas personas, sino que la empresa como tal está abriendo este espacio para que cualquier persona que lo necesite utilizar, lo utilice. También tenemos pues muchas oficinas, las oficinas de Google en general son, como ya hablamos, diseños innovadores, que por ejemplo en el de Ciudad de México incorporaron muchísimo, pues el tema de que estaban en Ciudad de México y cómo hacer que se sintiera que estaban en México. Usan mucho el tema de la biofilia, que es incorporar plantas y zonas verdes en el espacio, que eso también se ha estudiado mucho y se han visto estudios donde arrojan muy buenos resultados para los empleados y el mobiliario es muy adaptable, ¿no? Y no es rígido, es flexible. Y sobre todo, pues priorizan la colaboración entre los empleados y de nuevo el tema del bienestar. Después tenemos los espacios de coworking. Un ejemplo muy bueno es WeWork. Tienen muchísimas oficinas en todo el mundo, son más de 125 ciudades. Pues este lugar está sobre todo adaptado para empresas. Muchas empresas lo que decidieron hacer y sobre todo también mucho impulsado por el tema de la pandemia, es redujeron muchísimo las oficinas que ellos, o sea, eran parte de su portafolio de real estate, lo minimizaron y en muchos casos lo que prefirieron hacer fue como tercerizar este tema y que WeWork se encargara totalmente del espacio de las oficinas y sobre todo si tenían como esta fluctuación de cuánta gente iba a la oficina, pues eso redujo mucho sus costos. Y bueno, también para freelancers fue un espacio pues bueno y donde también se hacían muy buenas conexiones, porque pues no nada más era tu empresa la que estaba trabajando ahí, ¿no? Sino que había muchas empresas. Un ejemplo que me gustó mucho y si tienen oportunidad de, de buscarlo en internet, son las oficinas de Broisin en Ciudad de México. De hecho, o sea, tengo aquí la, tengo aquí lo que estaban ellos tratando de hacer. Es un estudio de arquitectura y diseño mexicano. Ahí hicieron una remodelación en sus oficinas de Ciudad de México. Y esto lo hicieron después de la pandemia, lo cual pues creo que es bastante interesante porque se dieron cuenta que pues hubo muchos cambios y pues estas oficinas lo que hicieron fue dar respuesta a la nueva realidad de los espacios corporativos, ¿no? Entonces, pues sí, ellos dicen que los espacios de trabajo tradicionales han ido desapareciendo, se transformaron más en centros de colaboración y reuniones eventuales y reservan las tareas más individuales al home office o de enfoque. Y bueno, este proyecto nace del análisis de las funciones y necesidades de sus ocupantes. Está en Ciudad de México, el área es de 750 metros cuadrados en 2020. Pues el objetivo fue que su anterior espacio de trabajo, que estaba distribuido en 5 plantas con áreas de colaboración abiertas de entre 6 a 8 personas, las nuevas oficinas se diseñan con el objetivo de compaginar el trabajo colectivo con el individual y que requiere de una mayor concentración. Ellos dicen que las oficinas antiguas se mostraban eficientes y fluidas, pero no lo eran tanto para aquellas tareas que puntualmente necesitaban una mayor concentración individual. Y creo que esto es algo que se ha visto últimamente con los espacios de trabajo de oficinas abiertas, porque pues al ser tan abiertas y ahora también todo el tema de tener tantas llamadas en Teams o en Zoom o en cualquier otra plataforma, pues lo que hace es que ahora la gente ya no se va a una sala de juntas a tener su junta, sino que la tienen en su lugar y entonces el espacio de trabajo se vuelve muy, pues con mucho ruido. A mí me pasa, o sea que hay mucha gente, perdón, alrededor de mí hablando todo el tiempo en alguna junta que tienen en línea y yo no me puedo concentrar en hacer mi trabajo o si yo tengo una junta, o sea, es demasiado el ruido que se tiene, ¿no? Entonces, esto es algo que sí se ha visto bastante en estos nuevos espacios. También, eh, algo nuevo que se ha visto es que ya no debe de haber lugares asignados, sino que cada persona llega y se sienta en el espacio que haya libre, o hay algunas oficinas como estas donde tienen alguna aplicación o algún tipo de plataforma donde tú reservas tu lugar
en avanzado, y si lo reservas y no llegas al lugar, después de cierto tiempo, cada quien tiene sus políticas, entonces el lugar se pone como disponible para que cualquier otra persona lo pueda utilizar, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, esa justamente fue su solución. Hicieron células controladas de trabajo. Entonces tienen un esquema mixto entre open space y despachos cerrados y ajá. Dice, para ellos se eliminan por completo los espacios tipo hot desk que se sustituyen por células controladas de trabajo, ventiladas y reguladas con medidores de calidad del aire, con zonas autónomas de no más de 8 personas que aseguran que el contacto se reduzca al necesario entre equipos de trabajo. Entonces, eso suena interesante. Dice, también tienen una app diseñada por el propio estudio que permite a los trabajadores elegir dónde sentarse cada día en función de la tarea a realizar, potenciando un movimiento y versatilidad a los que también contribuye el mobiliario que tienen. Y bueno, también tienen una dualidad entre el exterior y el interior. Se dice, la mayoría de los edificios corporativos de México carecen de espacios al exterior y están cerrados por fachadas de vidrio que impiden la ventilación exterior y directa. Entonces lo que ellos hicieron fue mitigar esa sensación porque, o sea, sí tienen una fachada de vidrio, pero lo que hicieron fue que crearon esta sensación de estar caminando por un espacio exterior y llegar a un interior cada vez que entran o salen de una zona de colaboración. Entonces, usaron aquí mucho el tema de la biofilia, las plantas y cosas por el estilo, y pues también jugaron mucho con el tema de la luz, que va decreciendo conforme avanza el día y recrea el curso natural del ciclo circadiano, que fue lo que hablamos antes, ¿no? Entonces, sí, mucha iluminación, amplias y amables las nuevas oficinas logran hacer más confortable la jornada de trabajo. Sí, la verdad es que está como muy interesante y pues hay como muchos casos similares, por llamarlo así. Entonces, pues sí, o sea, está curioso porque también lo que leí hace algunos, pues ya tiene algunos años porque fue como lo que utilicé para mi estudio de caso de la maestría, es que justo, o sea, como que nos fuimos al extremo de las oficinas abiertas y que todo esté tan abierto, que ahora se está pensando en regresar a tener cubículos o a tener como espacios un poquito más cerrados. Pues está chistoso como el ciclo, o sea, va regresando un poco o tomas cosas del pasado. Entonces, creo que debe de haber un balance. O sea, sí creo que es importante y está padre tener la oficina abierta, pero también necesitas algunos espacios en la oficina cuando no estás trabajando en casa o en otro lugar donde te puedas concentrar. Sí debe de haber estos espacios en la oficina donde puedas tener esta privacidad de alguna manera y pues sí, esta sensación de que te puedes enfocar y donde la gente, eh, pues, no sé si a algunos les pasa, ¿no? Pero a mí me pasa en la oficina que estoy como con mis audífonos, estoy muy metida haciendo algo y pues siempre pasa alguien y te ve y quiere preguntarte algo, pues te acerca y te dice, ¿estás ocupado? Y aunque pues obviamente, o sea, se dan cuenta de que estás ocupado, el tema de que estés tan accesible ahí, pues hace que te hable, ¿no? Y finalmente corta como este enfoque, ¿no? Entonces, bueno, también depende mucho, creo, de la filosofía y la forma que tiene cada empresa de trabajar y de ver cómo estas cosas. Hay lugares donde también tiene que haber como más privacidad por el tipo de trabajo que hacen, sobre todo, no sé, gente que trabaja, no sé, en despachos legales o que trabaja con mucha información sensible que no puede estar como toda la gente caminando y escuchando todo lo que se habla, ¿no? Entonces también hay veces que se tienen que cerrar los espacios por este tipo de cosas. Entonces, pues, esto es lo que, esto es lo que quería platicar el día de hoy. En cuanto al tema de las oficinas, un poco de la historia, un poco de cómo ha evolucionado el tema de las oficinas, las nuevas tendencias y pues las innovaciones que estamos viendo hoy en día. También muchas empresas lo que están haciendo es certificarse como Best Place to Work porque tienen como todo este tema de bienestar en el trabajo o wellness y también estas certificaciones de LED, que es LEED o WELL, WELL, que es parte de LEED o de LED, donde
cuando estás haciendo tu nuevo proyecto, te vas certificando, vas ganando puntos por ciertas cosas que implementes en el proyecto, pero pues el tema de Well justamente es el bienestar para tus trabajadores o para la gente que trabaja en la oficina, ¿no? Pero bueno, como se dan cuenta, las oficinas han evolucionado con el tiempo, también todo este tema de la tecnología pues ha hecho que haya muchos cambios, pero pues al final el propósito sigue siendo el mismo, ¿no? Facilitar el trabajo, la colaboración. Al final creo que la oficina es un lugar, es el corazón de las actividades que hacemos o de el propósito que se tiene en nuestro trabajo, por así decirlo. Y a veces hay, yo siempre digo que al observar te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Entonces puedes ver cómo lugares que no tenías tú la intención de que se usaran para lo que te das cuenta que la gente los use, acaban siendo esto, ¿no? Y muchas veces son espacios de transición. Algo que yo he aprendido mucho en estos años es que, por ejemplo, en estas salas de junta, en las salas en general, siempre hay como un espacio de transición y pues muchas veces es simplemente un mueble o un lugar donde la gente es como la antesala para entrar a la reunión, donde como que la gente primero platica y está como es como un paso antes de entrar a la sala y pues de la misma manera cuando sales de la sala siempre va a haber gente que se va a quedar como hablando de algún tema que hubo en la reunión, como más en corto, o por el simple hecho de que ya están ahí, dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no hablamos de esto rápido, 5 minutos y no tenemos que hacer otra reunión para esto, ¿no? Entonces, también son cosas que a veces no se piensan en el diseño, pero ya una vez que la gente está utilizando el espacio, hay que darse cuenta de esas cosas y adaptar si se puede o hacer esos cambios para que pues la gente esté como mucho más a gusto pues sí, en el lugar donde están trabajando. Entonces, cada empresa, cada oficina, cada lugar debe encontrar su propio equilibrio entre la tecnología, el diseño y la cultura organizacional que se tienen. Entonces, no sé qué piensen de todo esto, cómo se imaginan que va a cambiar las oficinas en un futuro, cómo creen que vayan a ser, cómo creen que vaya a ser la oficina del futuro. Ya saben que me pueden dejar sus comentarios en el episodio y pues acuérdense que también me pueden escribir en mis redes sociales. Ya como pueden darse cuenta, estoy subiendo más contenido en TikTok y bueno, en Instagram como que estoy siempre mucho más activa en general, pero me pueden seguir en @menamo en Instagram y en TikTok estoy como @menamoco. O también pueden buscar Diario de una Arquitecta y también me encuentran. Y pues podemos seguir la conversación. Les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta el final de este episodio. Estoy muy contenta y bueno, este es el episodio que normalmente sale los jueves. Entonces ya sea el día, la hora y el lugar que tú lo escuches, espero que te guste mucho. Espero que les esté gustando esta nueva estructura que estamos teniendo en los episodios. Y bueno, este mes fue como un poquito más centrado en temas, como les decía al principio, de project management, del trabajo y demás, y de mi cumpleaños. Pero bueno, ya el siguiente mes vamos a hablar de otros temas, no tanto enfocado al trabajo como tal o a temas de project management. Marzo es un mes muy interesante y ya, pues ya irán viendo algunos clips de qué es lo que se viene para el primer episodio de marzo. Entonces, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si me vieron en el live, qué padre. Y si no, no pasa nada. Soy Jimena Martínez Ornelas, mejor conocida como Menamo, y esto es Diario de un Arquitecto. Gracias.